Todo el mundo tiene un problema con los críticos. Decir que cualquiera es crítico es como decir que el Brian es un cirujano solo porque tiene la cara tapada cuando le mete un objeto punzocortante a la gente para sacar muy buen dinero por esto, además de unos cuantos órganos. El problema es que hoy no todo el mundo sabe distinguir un crítico de un quejumbroso cualquiera, y me parece que este es un buen lugar para empezar. Y es que en el principio de las cosas, los críticos eran unos quejumbrosos con dinero. Sí, la crítica empezó cuando unos viejillos ricachones tuvieron dinero suficiente para ir a ver tantas obras, tantas pinturas, tanto arte que empezaron a darse cuenta de que los artistas tras estas obras tenían parecidos y diferencias, desde las cuales se basaron para decir si la interpretación de este tipo era mejor que la de este, que si este tipo actuaba mejor que este otro, que si tal director manejaba a sus actores mejor que ese de aquí, que si el género se iba a morir porque los directores no complacían los gustos de los críticos. Bueno, eso no es cierto, eso vino después. Pero en general eran tuiteros del Renacimiento, básicamente. Pero a diferencia de los tuiteros, estos tipos sí tenían dinero y se lo gastaban en arte. Por ellos el arte se movía en mayor parte y se benefició mucho de esto, pero en algún punto del siglo pasado, los críticos se sintieron dueños del arte, comenzaron a imponer sus propias formas y sus propias ideas sobre el mismo, y en todos los medios el arte se estancó. No pretendo ahondar mucho en esto porque no viene al caso, pero por decir algo, seguramente alguna vez habrás escuchado que Spielberg, George Lucas y otros tantos revolucionaron el cine. Y todos recordamos las clases de historia, no puede existir una revolución sin antes haber un estancamiento. Y ese fue causado por estos mismos críticos. Y parece que la gente lo sabe, tal vez transmitido por los mismos artistas, porque los críticos siempre suelen ser ridiculizados en todas las obras que yo haya visto, salvo quizás por Ratatouille. Pero unicornios aparte, la crítica a los críticos por parte de los artistas es porque a nadie le gusta que su trabajo sea desestimado, pero es que sin la crítica no distinguiríamos la caca del pastel. Cualquier trabajo cuesta trabajo, valga la redundancia, y uno puede creer que las cosas están bien hechas cuando se hacen, porque peor sería que no lo estuvieran, pero no. El problema es que no todos pueden estar conscientes de esta realidad, porque a gente le gusta la caca, se la acaban a puños, ¡dat! Pero la crítica tampoco es decir que todo es malo y el arte está muerto cuando tiene un mínimo parentesco con otra obra, o decir que todo es bueno solo porque te gustó. Los que pueden estar a medio camino de todo es bueno, todo es malo, son los críticos. Pero Johnny, si los críticos no son solo unos quejumbrosos conocidos, entonces ¿qué son? Ya aún no nos has dicho nada sobre cómo hacer una crítica bien hecha sin solo tirar mierda. Pues podría pasarme 2 horas explicándolo todo punto por punto como si fuera un maestro aburrido, pero soy un firme creyente de aprender en la marcha. Así que van a aprender el verdadero trabajo de un crítico y cómo se diferencia de un tuitero cualquiera. Y para ello vamos a hacer una crítica aquí mismo, de algo que muy probablemente conozcas. Muchos estarán de acuerdo con que este es el mejor opening de la historia, tiene ritmo, tiene variaciones, es como si la orquesta te estuviera contando una historia. Pero si me preguntan a mí, le falta un clímax, ¿dónde está la injundia? ¿Dónde está la alegría por estar vivo? Según yo, el mejor opening de todas las series, de todas las series que yo ya he visto es la melodía, la canción, la magnífica animación y la forma tan teatrera de presentar la grita pasión, grita descárgame en tu celular. Y aprovechando que ya la puse, pues vamos a hacerle una reseña. Un tipo cualquiera o un crítico que quiera hacerse el interesante dirá que está chido porque los mechas se manejan de forma totalmente diferente, que la historia es particular, que el primer opening y el primer ending son musicalmente asombrosos, que los personajes eran muy humanos y por eso todo el mundo debería verla. O por el contrario, que es una pinche telenovela con robots gigantes y poco más, y por eso nadie se acuerda ni de qué se trataba. Pero eso es una opinión. No tiene bases para decir que son buenas o son malas, solo te gustaron o no te gustaron, y eso no es una crítica, como dije, es una opinión, un comentario que puede ser cualquier cosa. Y antes de continuar te invito encarecidamente a ver Darling in the Franxx si no lo has visto. Tiene unas partecitas que valen la pena y no te las quisiera arruinar, pero si no quieres pues es tu decisión. He decidido trabajar con esta obra porque si tienen manga nos podría complicar las cosas y esta no lo tiene. Así que veamos qué es lo primero que necesitamos para criticar, reseñar o analizar Darling in the Franxx. Primero hay que entender estos 3 términos, pero los veremos rápido. Para reseñar hay que verlo, sacar lo que nos gustó, lo que no, sin mucho detalle para no arruinar la experiencia de quien vea nuestra reseña. Digamos que este es el primer paso. Una vez hecho esto pasaremos a dar una crítica, y para dar una crítica lo primero es analizarlo. ¿Qué necesitamos para hacer esto con Darling in the Franxx? Pues primero que nada verlo, entenderlo, y después necesitamos un acervo de al menos 3 animes, y son estos 3 en concreto.
vamos a necesitar Evangelion, vamos a necesitar Gurren Lagann y vamos a necesitar Ad Noa Zero. Si queremos hacer una crítica mínimamente decente, necesitamos este acervo mínimo. Y es curioso porque para tener Evangelion en tu acervo, necesitas haber visto Gundam, Macross o algún anime de mecha de su tiempo para saber por qué Evangelion es importante, ya que significó una revolución para el género de mechas, no solo hasta el diseño, sino el nivel narrativo y de personajes, mismo acervo que necesitas para Gurren Lagann, porque es un icono del mundillo del anime. No existe una serie más épica en el género de los mechas, así que estas son las barras más altas a las que podría aspirar Darling in the Franxx. A esto deben aspirar todas las series de robots gigantes desde muchos puntos de vista aparte del mío. ¿Y para qué necesitamos a Ad Noa Zero, te preguntas? ¿Cómo revolucionó el género? ¿Me estás hablando de una trinidad del género de mechas? No, en realidad lo necesitamos porque es el que más se le parece, digamos que es el escalón más cercano y nos ayudará a tener una perspectiva de cómo es esta serie. Y de hecho necesitamos estas tres específicamente, porque son las que se le parecen. Y también sería buena idea tener entre esto la película de los Titanes del Pacífico solo por diversión. Porque se me olvidó mencionarla a lo largo de la reseña, pero tampoco es tan importante. ¿Por qué necesitamos este acervo? Pues porque un crítico necesita saber de qué está hablando. Y necesita un contraste continuo con cosas parecidas para estar seguro de lo que dice. Si vas a criticar o reseñar, necesitas un acervo que te respalde. El mío, por ejemplo, es de más de 500 animes, algo así de 700 películas, 300 videojuegos y unas 1500 y algo de canciones, más las canciones que salieron en las películas y videojuegos que yo ya vi. Y no es que me parezca un acervo muy extenso que digamos, pero sí es suficiente para saber de qué estoy hablando. Y si quieres criticar algo, necesitas saber de qué estás hablando. Y para eso necesitas un acervo mínimo de 100 piezas parecidas a lo que vas a criticar, y eso sin ponerlos muy exigentes. Y si vas a criticar contenido audiovisual es peor porque debes dominar música, narrativa e imágenes, y ni siquiera estoy entrando en el terreno de la fotografía, que es algo que solo se nota cuando se hace mal. En segundo lugar, necesitas entender la obra y para eso necesitas apreciación artística, pero vamos a dejarlo para después. Para cumplir aquí, necesitas ver Darling in the Franxx hasta que lo entiendas. Algunos lo hacemos a la primera, otros necesitan 2 o 3 vistas, esto ya depende de la experiencia. Por ejemplo, desde los primeros 10 minutos, yo sé si una película va a ser buena o va a ser mala, y a veces hasta con la primera escena. No sé si me va a gustar directamente, pero sí sé que va a ser mala o va a ser buena porque ya no tengo una película favorita. Por eso cuando me preguntan cuál es, siempre les cambio la respuesta. Porque tener una película u obra favorita subconscientemente causa que si una obra no se parece a la que te gusta a ti, la juzgues mal, y tu crítica va a ser subjetiva y va a estar más cerca de una opinión que de una crítica de verdad. Así que pongamos eso en la lista de cosas para ser crítico. Igual y puedes tener una obra favorita de cada género, pero no una de todos los tiempos. Y si la tienes, aquí debes separar al crítico de ti. Debes saber que esa obra no es perfecta, pero aún así te gusta y es algo parecido al amor verdadero, porque de la pela que tenga 10.000 defectos, a ti te sigue encantando y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos, porque las cosas no deben ser perfectas para ser maravillosas. Y esto es lo más importante para ser un crítico, pues bien podrías tener todas las obras de la existencia en tu acervo, y no valdrán madre si no entiendes esto, porque si no lo entiendes vas a estar de amargado buscando una obra perfecta y jamás la vas a encontrar. Pero sigamos con Darling in the Franxx. Para no hacer este video tan largo, vamos a analizar solo lo necesario para que entiendan el trabajo de un crítico, porque según el acervo de cada quien, un análisis o una crítica se puede extender hasta 1 hora. ¿No me creen? No se preocupen, haré una demostración. No me limitaré al acervo mencionado, pondré algo del mío solo para que vean efectivamente cómo uno puede extenderse si se lo propone o si no se da cuenta. Ahora, ¿qué podemos sacar de nuestro anime de mechas? Podríamos primero sacar la pata flaca de todo crítico, y esa es la novedad. No existe ni un crítico ni un tuitero que no se la pase chingando con que la novedad ya no hay y que los géneros se mueren, y del caso que si un crítico de mediana escala, que son los más abundantes, se encuentran con una novedad, se enamoran de ella o la odian. ¿Por qué? Lo veremos más adelante, porque si no esto se va a revolver más de lo que debería. Darling in the Franxx abre ciertamente dando hueva, porque la historia que te cuentan desde el primer segundo está un poco de hueva, la verdad. Y no es porque nos hable de un pájaro que no existe y no conocemos y por eso carece de importancia para el espectador, porque por ejemplo, en el Planeta del Tesoro, una de las líneas de la historia de apertura decía: como una alacandariana que se abalanza sobre su presa. Y suena padre, y yo no sé lo que es una alacandariana, ni mucho menos que come, pero eso no me impide emocionarme cuando lo escucho. La apertura con una historia de este tipo es una declaración de intenciones, y en el Planeta del Tesoro
es la declaración de que esto va a ser épico, va a ser una aventura. Y Darling in the Franxx lo declara de una forma muy desabrida, por llamarlo de algún modo. Nuevamente, en el planeta del tesoro, las imágenes, la escena en general, acompañan a la historia, y esta cierra de manera perfecta porque es un cuento que se le está relatando al protagonista de la historia que nos van a contar a nosotros. Y en Darling in the Franxx la historia de apertura tiene una pantalla en negro con unas letras, y de pronto nos encontramos en el entorno del protagonista, que es el que nos cuenta la historia, y esa historia la cuenta tan mal que no me acuerdo ni cómo se llama el puto pájaro de 2 cabezas. Y el planeta del tesoro no la he visto hace como 7 años más o menos, y me acuerdo perfectamente del detallito de la lacandariana. Y Darling in the Franxx lo vi el año pasado y creo que lo refresqué un poco para este video, y no me acuerdo cómo se llama el puto pájaro deforme que no puede volar solo. Pausa. ¿Vieron eso? Eso es ser crítico, porque el anime no lleva ni 10 segundos y yo ya abrí mi carpeta de recursos, y en el momento en que un crítico abre su carpeta, su acervo, este se queda abierto hasta que se acaba la obra. Y esa es una parte importantísima de ser crítico. Algo que algunos críticos pasan por alto es la comparación de recursos de quienes hacen las obras. Y esto es importante porque si no tomas en cuenta que un estudio trabaja con una fracción de presupuesto que otro, es como decir que sale la misma que atropella a un adulto que a un niño. Y la verdad es que no, uno de ellos tiene más posibilidades de salir vivo, uno de ellos tal vez sepa qué hacer en estos casos, uno de ellos tiene más chances de reaccionar a tiempo para salvarse. Y la lección de esto es que no puedes usar el mismo juicio crítico para todo. Pero esto tampoco es una excusa completamente, porque tal vez el estudio Trigger no tenga los recursos de Disney, pero eso no le impide ponerme, no sé, una pequeña animación, un dibujito detallado del pájaro en cuestión, aunque sea uno estático, de cómo es el pájaro, para que yo tenga una idea de qué está pasando, porque en toda la serie no recuerdo haberlo visto. Y Estudio Trigger no es ningún estudio nuevo, ya tiene sus añitos, y ya los tenía cuando sacó Darling in the Franxx, y no es que le falte tantísima experiencia para no hacer esto. Y eso es parte del núcleo de un crítico. Si vas a decir que algo está mal, tienes que decir qué, por qué, y nunca quedarte sin algo que decir con respecto, además de una comparación de cómo se pudo llevar mejor, porque de lo contrario no puedes demostrar que sabes de lo que estás hablando. Y despausa. Y esto tiene mucha relación porque la declaración del inicio nos plantea que la historia va a ser más drama que contenido, porque no contenía casi nada, solo una escena de, creo, cómo se ve por detrás el maldito pájaro y poco más, y luego entramos al entorno del prota, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Dios mío, estoy imparable. Vamos a decirle Shiro por el resto del video. No, eso no va a pegar. Wikipedia, sálvame. Que se llamaba Hiro. No estaba tan equivocado. ¿Saben qué? No quiero analizar escena con escena porque si no esto va a ser interminable y un suplicio para mí, así que solo hablaremos de lo más relevante. Ya queda asentado que uno puede extender en el análisis tanto como se le antoje. Bueno, lo siguiente, se tarda un capítulo en mostrarnos los mechas correctamente, lo que recalca aún más que esto no va a ser directamente sobre los mechas, va a ser sobre sus personajes, y esto queda reflejado en cómo se manejan estos mechas. Y esta es la novedad, es la forma en que se manejan los mechas, por eso era necesario que vieran el anime, porque si les explico esto a detalle, YouTube me va a desmonetizar el video y quiero comer este mes, así que me limitaría a ponerles tal vez una imagen. Y bueno, sigamos. La forma tan kawaii como se manejan los mechas hace hincapié muy fuerte en los personajes y sus relaciones, que van a ser el centro de este anime. Y el mejor uso que le di a este recurso fue cuando Zero Two se subió con el chico este que se rapó después. Este momento fue muy incómodo. Fue básicamente, nos mostraron una infidelidad, y pese a que no conocemos también a los personajes, surtió un efecto muy, ¿cómo se diría? Positivo no es, porque te hace sentir una incomodidad, y eso no es positivo. Es un recurso que fue muy bien utilizado porque fue lo que se quería dar a entender. Lo malo es que esa escena me recordó a una escena mucho mejor de Spice and Wolf, cuando Lawrence imagina cómo Horo le está poniendo el cuerno con ese niño irritante, y en Darling no funciona también por eso mismo. No sabemos nada de los personajes, y a Horo, Lawrence y al niño y su situación que conllevó a esa escena los conocíamos, y en unos pocos segundos esa escena se sintió asfixiante y te estrujaba el corazón de esta manera, porque ya teníamos ese precedente, y ese sentimiento se quedó un buen rato hasta que se resolvió el capítulo, haciendo ver a la escena de Darling in the Franxx forzada y desaprovechada, pues el desahogo fue inmediato, y eso fue todo para lo que usaron esta innovación, o bueno, lo mejor que hicieron desde mi perspectiva, porque lo demás se notó bastante suave. Y aquí es cuando vamos a sacar al Noah Zero.
pues la primera parte del anime fue decente, pasando por buena, y sobre todo al final, pero después cae en picada y recurre al drama. No, me retracto, depende exclusivamente del drama para mantenerse desde aquí y hacerlo llevadero hasta la parte final. El final de la primera parte de Darling in the Franxx fue lo mejor de la serie, no dependió tanto del drama, pues se metieron mechas, sentimientos, drama, peleas, todo lo que el anime podía ofrecer aquí se dio. Este fue su zenith, búsqueda, reconciliación. El puto mecha estaba llorando, fue tan bonito que no se los quiero arruinar por si hay alguien aún que no lo haya visto. Pero en cuanto vean esa escena, en cuanto vean el final de la primera parte, dejen la serie o se van a arrepentir. De verdad que si se quieren quedar con algo de Darling in the Franxx, que sea con eso, porque después se caen pedazos. No me quiero parar mucho aquí porque me podría hacer una crítica muy exhaustiva, y lo que quiero enseñarles es cómo hacer una crítica a ustedes. Y para esto me voy a remitir al final de la misma serie. El final quiere ser grande, pero no le sale. La carrera del mega robot gigante fue como cualquier escena de aeropuerto o de par en la boda que me roba la novia de cualquier película romántica X, donde Hiro va a encontrarse con Zero Two antes de que haga algo estúpido, y cuando no la encuentra nos deja claro que la obra quiere con todas sus fuerzas acabar en tragedia y después se va a peor. No digo que la Zero Two gigante con traje de novia no fuera lo más genial que haya visto en mucho tiempo, ni que la luna de miel en el espacio fuera algo hermoso, pero ¿de verdad tenían que pasar tantos años para que llegara a su destino? Le quitó muchísimo dinamismo sin aportar casi nada, salvo que la vida sigue para el resto de los personajes, pero para los protas no es que fuera necesario más allá del drama. En Gurren Lagann, que es la principal inspiración de esta serie y nos lo deja muy claro desde la parte final, no necesitó pasar tanto tiempo del viaje a la batalla final, y eso es porque Gurren Lagann es tan épico como dinámico. Y no veo por qué dejan que el final se enfríe de esta manera y tratan de reencenderlo con la referencia final, pero no les sale. Y no es que la serie tuviera mucho sentido, así que no veo por qué no fueron y pelearon en el mismo momento, aunque al final hubiera sido el mismo. Hubiera sido más disfrutable porque pasa solo el tiempo necesario para tener una excusa para que Hiro se muera llegando ahí, y darle el final trágico que buscaba esta serie y nos declaraba desde el principio. Y al final nuestros protagonistas mueren y ven sus almas volver a la tierra y reencarnan. Ay, no sé qué fue eso. No es cierto, si se fue drama por hacer drama, ni siquiera tuvo ningún sentido. En resumidas cuentas, Darling in the Franxx es un anime muy dramático, que arrancó decentemente, tiene sus momentos e ideas bastante buenas, pero su manejo fue malo, el ritmo desastroso y su final mediocre. Si te gustan los animes de mechas por las explosiones y la epicidad, pues por aquí no es. Si quieres una historia romántica muy dramática y no tienes problemas con un ritmo que a veces se vuelve lento, o no viste ninguna de las obras citadas, entonces este anime es todo lo que buscas. Y fin del ejemplo. En fin, demostramos en la parte final de la crítica la perspectiva. Hay algo que muchos críticos olvidan, y es la perspectiva. Olvidan que estas obras las van a ver personas que no tienen acervos tan inmensos como ellos, sino que va a ser un público que puede no tener idea de qué está hablando. Por eso es importante terminar dando la perspectiva, con una suerte de yo tengo todo esto visto y no me gustó. Si a ti te gustan este tipo de cosas, puede que tu opinión sea otra, porque a final de cuentas una crítica es casi una opinión, pero con fundamentos. Aunque aquí ya cae más en cómo dar la crítica al público que el hecho de criticar en sí. Ahora, los más avispados seguro ya se dieron cuenta que no mencioné Evangelion en ningún momento, y es que Evangelion es más que nada para entender la obra. Argumentalmente, Evangelion tiene poco o nada que ver con Darling in the Franxx, pero sí tienen algo en común. Pues en el aspecto visual, Darling usó los modelos de los robots más humanos y parecidos a los de Evangelion, con figuras más estilizadas, para dar a entender la cercanía que estos tendrían con sus personajes, pues aquí tienen esas formas para hacerlos más humanos, a la vez que más cercanos para el espectador, para que supieras con solo verlo que la historia va más cerca de sus personajes que de la épica de robots gigantes. Y este es un aspecto que lo cumple muy bien, lo que le da un punto extra a Darling in the Franxx en su puntuación final. ¿Y cómo se da uno cuenta de en qué niveles se usan los recursos de esta carpeta? Si los tienes que usar cuando estás revisando o los tienes que usar al finalizar para contrastarlo con otras series. Pues esto es muy fácil, la respuesta es apreciación artística. ¿Qué es el arte en sí? Muchos pueden pasar horas debatiendo por esto, pero en realidad es tan simple como decir que si la obra te hizo sentir algo que no se te va a olvidar, y por consiguiente la obra misma no se te va a olvidar, entonces es arte. Y para apreciar el arte debes entenderlo primero, porque si haces una crítica sin entender la obra es lo mismo que hablar sin argumentos. Por ejemplo, cuando
Dayo Script, uno de los críticos que más respeto, criticó a Birdman, le dio una crítica muy negativa porque según sus estándares una película no puede ser tan expositiva, y si viste Birdman, sabes que gran parte de la obra son personajes dialogando y exponiendo cosas a la audiencia. Y entonces salió Danny Z a explicar que Birdman es una obra de teatro hecha película, y cuando uno se da cuenta de esto y se da cuenta que toda la explicación que nos dio Danny Z tiene sentido, la crítica de Dayo pierde todo su valor porque el hombre no entendió la cinta, pues sus estándares no se lo permitieron en su momento. Y esto iba a comentar con los críticos y la novedad. Cuando esta se les aparece, no la entienden porque ya tienen estándares, y un buen crítico no debería tener estándares, a menos que estos fueran flexibles, sino es que preparar unos nuevos con cada obra que vaya a criticar. De lo contrario, cuando salga algo nuevo, algo innovador, se lo puede tomar a mal si no es que se lo va a perder. Y si muchos críticos caen en esto, el medio se estanca. Uno tiene que adaptarse al arte y no al revés. Como crítico uno no solo debe entender la obra, sino los antecedentes, los creadores y el arte mismo, y no solo eso, tiene que sentirlos para poder comprender en su totalidad lo que está diciendo. Es como ser un sinodal, o como se llaman los tipos que le revisan a uno la tesis. Solo que en lugar de que el crítico le dé a los artistas 10 obras para hacer su trabajo, el crítico debe averiguar solo con ver el trabajo, solo con ver las obras, en qué se basó el artista para decir si lo hizo bien, si lo hizo mal, que también lo hizo, qué tanto innovó y con qué contribuyó a su medio. Pero debe tomar en cuenta las capacidades, limitaciones y tiempo en que se hizo la obra que se va a criticar. Y ahora ya lo saben, ya saben la diferencia entre un crítico y un quejumbroso cualquiera, y a resumidas cuentas es que los críticos sí trabajan. Y poco más, chatos, ya no tienen excusa para andar de quejumbrosos y convertirse en críticos de verdad. Recuerden que si les gusta lo que hacemos y les nace apoyarnos, pueden hacerlo a través de Patreon. También no se olviden de picar esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros vídeos y suscribirse al canal si no lo han hecho. Ya sin más que decir, yo soy John Ridley y nos veremos en próximos vídeos. Adiós.